Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 64 al 66. ¿Son divertidos los parques de atracciones? Parte 1. Como era de esperar, la visita al restaurante llegó a su fin y se dirigieron a un destino inesperado, un parque de atracciones local. Doug no mostró ningún disgusto cuando Connie le pidió que fueran al parque de atracciones, y lo mismo ocurrió con Asa, quien aceptó de buen grado su petición. El coche avanzó durante la noche mientras Doug se concentraba en la carretera y Asa en sus dibujos. En aquel ambiente tranquilo y apacible, Connie parecía ser la única inquieta. Y, como era de esperar, el motivo de su preocupación era Asa, que dibujaba en su cuaderno a su lado, completamente ajena al mundo que la rodeaba. Connie llevaba viviendo con ella un tiempo y sabía lo egocéntrica que era. Ella no era del tipo que iniciaba conversaciones de repente ni que hacía preguntas sobre los demás. Simplemente se concentraba en lo suyo y en ver sus dibujos animados. Pero eso no era una regla. En raras ocasiones, ella tomaba la iniciativa. Un ejemplo fue cuando fingió llorar para pedirle a mamá más tiempo frente a la pantalla. Y aunque las razones no estaban del todo claras, también habló con papá en la biblioteca. Por lo general, no le gustaban las conversaciones sin sentido y sus respuestas eran concisas. Evitaba el contacto físico y nunca hablaba de sí misma. Connie aún recordaba la primera conversación que tuvieron a solas y lo incómoda que había sido. Cuando Asa entró en su habitación, entró en pánico y empezó a hablar, olvidando que era sorda y que todavía no podía leer los labios. Pensó que Asa la encontraría extraña después de eso, pero la trató igual que antes, con mínimo interés. Con el tiempo, Connie se acostumbró a este comportamiento e incluso encontró consuelo en él. Asa no rechazaba sus caricias ni sus abrazos cuando dibujaba, e incluso se retiraba a su habitación a leer sin mostrar ningún desagrado. Pero desde el comienzo de esta visita a la biblioteca, algo había cambiado claramente. Cuando Connie le contó su situación, la consoló. Y más tarde, cuando Asa se asustó tras hablar con su padre, la abrazó con fuerza en público como si nunca fuera a soltarla. Connie sentía que por fin se estaba abriendo a ella y la veía como alguien en quien podía confiar. Solo ese hecho la hacía feliz, pero imaginaba que tardaría un tiempo en ver resultados más allá de eso. Pero cuando fueron al restaurante, los cambios se hicieron aún más evidentes. Cuando Asa recibía la comida, casi todo terminaba en su plato. Al preguntar por qué, le respondían que creían que le interesaba porque no podía dejar de mirarlo. Connie estaba tan avergonzada y conmovida que después apenas pudo mirarla. Si hubiera sido la antigua Asa, jamás se habría percatado de ello. Era una clara señal de que su vínculo se estaba fortaleciendo. Estaba descubriendo facetas de Asa que nunca antes había visto, y esto la confundía, ya que sus notas ya no coincidían con la realidad. La Asa actual parecía mostrar más interés en sus acciones e interactuaba si algo despertaba su curiosidad. Un ejemplo de ello fue cuando le preguntó si le gustaban las norías, una pregunta directa sobre sus gustos. Inicialmente, pensó que tal vez Asa tenía alguna intención, pero no podía imaginar cómo conocer esa información podría beneficiarla de alguna manera. En ese momento, quedó claro que no debía tratarla como antes. Así que decidió hacerle preguntas a Asa también, cosas que nunca le había preguntado antes. Le preguntó qué solía hacer, qué le gustaba o si también le interesaban las norías. La antigua Asa probablemente habría intentado cambiar de tema o ignorarla, pero ella respondió a todas y cada una de sus preguntas. Parecía saber lo que era una noria, pero nunca había estado en una, y mucho menos en un parque de atracciones. No dio detalles, pero dijo que su situación económica no era buena.
no parecía tener mucho interés en las atracciones, o quizás nunca había tenido ninguna. Cuando le preguntaron por sus aficiones, respondió que veía la televisión, lo cual coincidía con sus aficiones actuales. Sin embargo, cuando le preguntaron qué tipo de dibujos animados veía, respondió: no me acuerdo. Connie estaba segura de que era mentira. Asa podía dibujar con detalle cualquier cosa que viera una sola vez. Nunca perdió sus pertenencias, ni siquiera un solo juego de memoria. ¿Cómo era posible que no recordara nada de una caricatura que vio de niña cuando estaba tan obsesionada con Super Drillo? Pero si se trataba de una mentira, surgió otra pregunta en su mente. ¿Por qué mentiría Asa sobre esto? A Connie le costaba asimilar esa idea, y eso era lo que tanto le preocupaba. Asa no era de las que se preocupaban por lo que los demás pensaran de sus gustos, así que no era por vergüenza. Debe haber una razón para ello, un hecho implícito en estas palabras. Para responder a esta pregunta, solo había 3 hipótesis posibles. La primera posibilidad era que Asa realmente no lo recordara y respondiera con sinceridad, algo que le parecía improbable. La segunda era que su afición por ver la televisión también era una mentira, y como no sabía mucho sobre dibujos animados antiguos, no podía respaldar su mentira con nada real. Sin embargo, Connie tampoco creía que esa idea fuera válida. Su respuesta fue casi inmediata y, a diferencia de su respuesta anterior, no evitó el contacto visual. Esta falta de vacilación reforzó la idea de que, al menos hasta ese momento, sus respuestas eran ciertas. Y luego estaba la tercera hipótesis. Asa sí veía la televisión, pero el contenido era algo de lo que no podía hablar abiertamente. Algo le impedía decir exactamente qué estaba viendo. Esta era la hipótesis más probable y preocupante, porque, basándose en las respuestas anteriores, era posible suponer que la situación económica de Asa no era buena, y si eso se le sumaba el hecho de que no tenía juguetes ni experiencia en parques de atracciones, era correcto suponer que la infancia de Asa, en comparación con la de un niño de su edad, presentaba anomalías. Era algo de lo que, incluso con el nivel de intimidad que había cultivado hasta entonces, no se atrevía a hablar. Connie lamentaba en cierta medida su situación. Sus padres siempre estaban ocupados y las cosas en la escuela no iban bien, pero al menos tenía 3 comidas al día y una cama cómoda donde dormir. Sus padres nunca peleaban delante de ella, y tenía muchos juguetes y libros. ¿Acaso Asa tuvo acceso a los derechos que ella consideraba básicos? En su breve conversación, se dio cuenta de que quizás no era así, y eso fue lo que la llevó a sugerir que fueran juntos al parque de atracciones. Normalmente no haría ese tipo de peticiones, pero por alguna razón, no pudo contenerse. Connie colocó con cuidado su mano sobre la cabeza de Asa, quien dibujaba sin ninguna preocupación en el mundo. Su mano acarició suavemente los finos mechones de cabello. Asa siguió dibujando como si no se percatara del gesto, absorta en su trabajo, mientras que los gestos reflexivos de Connie permanecían tan firmes como su concentración. Esperaba que, con este gesto, independientemente de lo que hubiera vivido antes, pudiera disfrutar de un momento de diversión juntos. Cuando llegamos al parque de atracciones, el mundo parecía completamente oscuro. Pero quizás eso era una afirmación falsa, considerando que mi visión siempre ha sido oscura. En realidad, había luces por todas partes, y aunque ya anochecía, el parque estaba repleto de gente y atracciones. Me sentía como si estuviera en medio de un hormiguero. Donde quiera que irradiaba mi energía, más y más gente aparecía en mi radar. Un padre llevaba a su hijo a cuestas mientras una mujer, presumiblemente la madre, le tomaba una foto. Adolescentes con uniforme escolar deambulaban a lo lejos. Incluso había ancianos con niños. Sin importar la edad, la gente se reunía aquí para compartir momentos juntos. Era la primera vez que veía tanta gente junta desde que llegué a este mundo. Ni siquiera habíamos entrado todavía, pero la presencia de gente afuera era innegable. Doug, Connie y yo ocupábamos un gran espacio en la fila, atrayendo inevitablemente todas las miradas.
Lo más extraño fue que Doug mantuvo una distancia deliberada conmigo, lo que hizo que la escena resultara aún más extraña. En aquel mundo abandonado, probablemente me habría sentido tentado por tanta atención y contacto humano. Pero 3 meses de vida tranquila, con nada más que internet, han disipado muchos de esos deseos. Los humanos éramos seres adaptables, y aunque yo ya no era humano, esta verdad seguía aplicándome. Para alguien tan reservado como yo, este ambiente resultaba sofocante. La gente pasaba apresuradamente sin mirar a su alrededor, y las cámaras salpicaban la zona como centinelas silenciosos. Debido a mi adormecimiento sensorial, reinaba un silencio inquietante, pero en mi mente podía imaginar el caos y el ruido que me rodeaban. Más que un parque de atracciones, parecía una zona de guerra. Quiero irme a casa, el pensamiento surgió de forma natural, como si tradujera el deseo más profundo de mi alma. Estaba entusiasmado por poner en marcha mi plan, pero unos pocos minutos en aquella larga cola bastaron para desmotivarme. Mis pensamientos se volvieron erráticos, no en sentido figurado, sino literalmente. La región encargada de llevar a cabo mis funciones diarias estaba sobrecargada, y de mi gema emanaban destellos intermitentes. Los incidentes con Doug en la biblioteca y la ejecución del plan B en el restaurante tuvieron sus consecuencias. Si bien no me sentía físicamente cansado, debido a la pérdida de sensibilidad, podía observar cómo mis pensamientos se ralentizaban y se volvían erráticos en tiempo real. Hoy he experimentado muchas fluctuaciones emocionales, y mi gema las ha procesado todas. Incluso la calidad de mis dibujos ha disminuido durante el viaje. Y aunque había sido idea mía venir aquí, ya empezaba a arrepentirme. El simple hecho de estar rodeada de tanta gente me hacía sentir una tensión invisible que se apoderaba de mí. Debería habérmelo tomado con calma y haber tenido en cuenta mi estado antes de venir aquí. A medida que mi arrepentimiento se intensificaba, apreté con más fuerza la ropa de Connie, atrayendo así su atención hacia mí. ¿Estás bien? Connie no me apartó, sino que me preguntó por mi estado mientras me mantenía cerca, comprobando mi temperatura al poner su mano en mi frente. Sus acciones fueron un poco bruscas, pero no reaccioné mucho. En este entorno, Connie era como un perro guía para un ciego como yo. Mi visión ya se había reducido, y el área a mi alrededor se había encogido hasta la longitud de un brazo. Gracias a esto, pude seguir funcionando con mayor facilidad, como un teléfono móvil en modo de emergencia, con ciertas funciones desactivadas. La vi poner su mano sobre mi frente, comparándola con la suya, tratando de encontrar algo extraño en mi estado. Un acto inútil, ya que este cuerpo no era más que una proyección de mi gema. Siento la frente un poco caliente, o al menos eso creía, hasta que vi la expresión de preocupación de Connie. Al mirarla a la cara, lo primero que sentí fue una sensación de alienación. Mi cuerpo producía calor sin que yo lo supiera. Pero, ¿cómo era posible si todos mis sentidos estaban bloqueados? Observé a Connie un poco más, tratando de comprender su reacción, pero entonces me di cuenta de algo. La zona que Connie estaba tocando era exactamente donde se suponía que debía estar mi gema. Hacía tanto tiempo que no la había ocultado que había olvidado que estaba allí. Así que mi gema producía calor mientras procesaba energía. Esto era información nueva para mí. Si eso fuera cierto, ¿cuánto calor habría generado mi gema en el desierto? La sensación de calor era variable para las gemas. Podían sobrevivir en el vacío del espacio, y algunas gemas, como los bismutos, podían adentrarse en la lava sin sufrir daño alguno. Me quedé asombrado con la nueva información que acababa de recibir. Pensándolo bien, si una gema podía producir energía con sus manos, era perfectamente posible producir calor. ¿Qué región sería la responsable de generar ese calor? ¿Era posible calentar una parte de mi cuerpo más que otras sin dañarla? Una peligrosa curiosidad invadió mi mente, acompañada de imágenes de posibles nuevos experimentos. Está empeorando. Quizás deberíamos visitar el parque otro día, estoy bien. La interrumpí rápidamente. Sus palabras bastaron para sacarme de mi estado de curiosidad.
Siempre dices lo mismo, suspiró, metiendo la mano en su bolso. Toma estas pastillas. Sacó un analgésico y otro para la fiebre y la tos. Además de estos, llevaba en el bolso varios medicamentos para diversos fines, como dolor de estómago, menstruación y otros nombres que ni siquiera entendía. Me incomodó un poco lo de la medicina tan extraña, pero al ver su rostro decidido, decidí simplemente hacer lo que me decía. Tomé las pastillas y la botella de agua que Connie me ofreció y me las bebí sin dudarlo. Solo después de confirmar que me lo había tragado todo, dejó de amenazarme con la medicina. Si te sientes mal, tienes que decírmelo, ¿entiendes? Dijo como si yo fuera una niña con problemas. Empecé a sentirme avergonzada, pero asentí sin decir mucho. Aunque no quería admitirlo, tener a Connie a mi lado no era del todo malo. Mi cerebro parecía más impulsivo debido al desgaste. Tras distraerme, me di cuenta de lo ingenuos y peligrosos que habían sido mis pensamientos de hacía unos segundos. Fue debido a que había realizado tantos experimentos en mi cuerpo que surgieron tantos malentendidos. Decidí cerrar los ojos y meditar hasta que la fila llegara al final. En cuanto perdiera la concentración, mi mente divagaría por caminos extraños, y lo último que quería era sentir curiosidad y perder el control. Por suerte, la cola no fue tan larga como esperábamos. Cuando el último grupo que estaba delante de nosotros finalmente compró sus boletos, llegó nuestro turno. Un hombre con ropa colorida y ojeras estaba de pie detrás del mostrador, forzando una sonrisa. Bienvenidos al parque más grande de Quest City, la tierra de los sueños y las fantasías. La forma en que pronunció esas palabras sonaba más como si estuviera leyendo un guión con desgana, y su sarcasmo era evidente. A primera vista, era fácil darse cuenta de que al hombre no le gustaba el eslogan de la empresa para la que trabajaba. Pero a pesar de su actitud poco profesional, el hombre hizo bien su trabajo. Veo que ha venido con sus hijas. Si son menores de 12 años, las entradas cuestan la mitad, y para los niños con discapacidad acompañados de un adulto, la entrada es gratuita. Rápidamente, con una expresión inexpresiva e intimidante, le dio instrucciones a Doug. El cambio de su sonrisa forzada al rostro inexpresivo de un trabajador frustrado fue sorprendente, pero Doug, como si estuviera acostumbrado a tales excentricidades, respondió con naturalidad. Oh, entonces haré lo que dices. Mis hijas son todas menores de 12 años. Por favor, proporcione su documento de identidad. El hombre calculó rápidamente el precio y le pidió la identificación a Doug. Fue una interacción breve y directa, casi sin contacto visual. La mirada inexpresiva del hombre permaneció indiferente de principio a fin. Disfruta de las atracciones y diviértete. Una vez realizado el pago, el hombre nos dejó con estas palabras vacías. Connie tomó mi silla de ruedas, y Doug nos siguió un poco más adelante mientras nos observaba. Poco a poco, la vista del interior se fue desplegando ante nosotros. Ya lo había analizado antes, pero en mi interior estaba aún más seguro. Este lugar era inmenso. Incluso después de dispersar mi energía lo más ampliamente posible, no lograba ver el final. Hay tantas atracciones, dijo Connie asombrada mientras miraba a su alrededor. Aunque ella me invitó, también sentí que era la primera vez que estaba aquí. Connie y su familia viajaban con frecuencia, así que no sabía cuánto tiempo llevaban viviendo en esta ciudad, pero a juzgar por la reacción de Connie, no podía ser mucho más de un año. Ella observaba con entusiasmo las atracciones que la rodeaban, casi como si reprimiera el impulso de correr conmigo mientras arrastraba la silla de ruedas. ¡Wow! Esa montaña rusa es casi 3 veces más grande que la del último parque de atracciones al que fuimos, papá. Y mira, hasta tienen una casa encantada. Como supuestamente no podía leerle los labios estando ella detrás de mí, Connie le contó a Doug muchas cosas sobre lo que veía. Parecía maravillada con cada atracción, señalando constantemente las diferencias con el último parque que había visitado. Doug sonrió levemente mientras observaba su entusiasmo, respondiendo a cada una de sus exclamaciones. Fue interesante ver a Connie actuar con tanto entusiasmo.
Si tuviera que señalar un solo problema, serían sus gustos. Muchas de las atracciones que le gustaban no eran precisamente tranquilas. Montañas rusas, casas encantadas, una barcaza gigante en movimiento e incluso un salto en bungee con medidas de seguridad cuestionables, todas eran atracciones que harían dudar a la mayoría de la gente. Sin embargo, Connie parecía muy ansiosa por probarlas, lo que contrastaba notablemente con su personalidad habitualmente pasiva. Puede que no lo demostrara mucho en su comportamiento habitual, pero el lado más físico y aventurero de su carácter, a menudo resaltado en la serie, ya estaba presente. Sencillamente, no le dedicó mucho tiempo y, en cambio, se refugió en los libros. Sin embargo, a pesar de su entusiasmo, Connie no se dedicó a pasear sin rumbo por el parque de atracciones. Mantuvo un ritmo constante y explicó con delicadeza cada atracción. Tras unos minutos de simple observación, me hizo una pregunta extremadamente difícil. ¿A cuál quieres ir primero? Sentí una tensión inmediata ante esta pregunta. Aunque era sencilla, era bastante importante, ya que marcaría el tono del resto del viaje. Tras pensarlo un momento, le enseñé el papel. Montaña rusa. Connie pareció un poco sorprendida por mi respuesta, como si no esperara que eligiera esa atracción para nuestro primer paseo. No es que me disgustaran especialmente las montañas rusas, mi cuerpo no era capaz de experimentar sensaciones físicas, así que cualquier atracción a la que subiéramos me daba igual. ¿Estás seguro de eso? Quizás sea demasiado para tu primera vez. Está bien. Tranquilicé a Connie, quien me miró y luego a su padre buscando confirmación. Doug no pareció oponerse demasiado y simplemente aceptó sin hacer muchas preguntas. Como todos estábamos de acuerdo, fuimos directamente a la montaña rusa. Había un poco de cola, lo cual era lógico ya que era una de las mayores atracciones del parque. Una gran pantalla sobre la plataforma mostraba varias fotos de personas que habían subido a la montaña rusa. Al parecer, se podían comprar esas fotos después. Algunas de las imágenes estaban bastante borrosas y las expresiones de las personas estaban muy distorsionadas por la velocidad y la presión. La mayoría de las personas presentes eran jóvenes, de entre 14 y 17 años, aunque también había algunos jóvenes de veintitantos años esperando. Nos sentamos en unas sillas cercanas, esperando a que los pasajeros terminaran su viaje. Durante la espera, no había mucho que hacer. La mayoría de la gente estaba revisando sus teléfonos o charlando con amigos. En cuanto a mí, mis ojos estaban fijos en Doug, que estaba sentado a 2 asientos de distancia con Connie entre nosotros. Durante todo el viaje, no había conversado como antes y parecía absorto en sus pensamientos. El objetivo de venir aquí era interactuar con Doug, pero si seguía así, sería difícil. ¿Qué debo hacer? Suspiré para mis adentros ante mis propios pensamientos. Me había dado cuenta de que iniciar conversaciones no era un método muy inteligente, ya que tendía a ser impulsivo y a decir cosas que no debería haber dicho. Mi mente se inundó de preocupaciones y posibles estrategias. Una alternativa a hablar era el tacto, pero eso tampoco era posible para mí. El contacto físico, la conversación y la cercanía eran esenciales en cualquier tipo de relación. Un buen ejemplo era el grupo de adolescentes que discutían a nuestro lado. La primera chica llevaba uniforme escolar, el pelo suelto y una sudadera atada a la cintura. Abrazaba con cariño a la chica que tenía al lado, que vestía ropa más oscura y tenía un aire algo gótico. Ambos miraron el teléfono de la chica rubia del centro con una expresión más reservada. Todos eran bastante diferentes, pero su proximidad física y su charla constante revelaban su nivel de intimidad. Esa era la cercanía que buscaba. Era una lástima que ninguno de sus métodos me sirviera. Miré con envidia al trío, lamentando mi falta de habilidades sociales. Con solo observarlos, podía imaginar cuánta información personal intercambiaban en una sola conversación mientras nos miraban. Pensándolo bien, ¿por qué nos estaban mirando? Revisé el teléfono de la chica del centro y, de repente, una imagen impactante se formó en mi mente.
En su pantalla apareció una foto mía sentada, mirando en su dirección, con mi rostro iluminado por las luces del parque en una hermosa composición. Me quedé paralizada al leer el mensaje de texto en su teléfono, cuyo tono era completamente contrario a su apariencia. Encontré a esta niña súper linda en silla de ruedas en el parque de atracciones chica en silla de ruedas.png. Mis amigos y yo fuimos al parque después de clase y nos encontramos con esta niña. Tenía una expresión muy seria, pero ¿a qué es mona? Nos miró fijamente un rato, y no pude evitar sacarle una foto. ¿Es pecado querer llevármela a casa? Chica linda, chica discapacitada, parque de atracciones, sobredosis de ternura, 70 me gusta, 24 retweets, 37 comentarios. ¿Qué es esto? Por alguna razón, se había creado una publicación que hacía referencia a mí. No era nada lo suficientemente importante como para volverse viral, pero sí había llamado la atención. Blue Seattle. Es tan seria para ser una niña, pero por alguna razón, no puedo dejar de mirar esta foto. God is reasoning. Este dios solicita el nombre del parque en cuestión. OG007. Pediste permiso antes de tomar esta foto, ¿verdad? Puede que a los padres del niño no les haga mucha gracia. Solo hubo algunos comentarios generales, algunos un tanto sospechosos y otros más reflexivos. Pero entre ellos, surgieron algunos comentarios más preocupantes. Kurisani, ¿de dónde es? Parece tener rasgos asiáticos y occidentales, lo que indica que es mestiza. Sus ojos también son bastante singulares. Un comentario curioso sobre mis orígenes surgió de la nada, lo que provocó otra serie de comentarios. Honinotsofun, a Kurisani. Ni idea, tal vez sea adoptada, los dos de su lado probablemente sean su familia, y no se parecen en absoluto. Sebasrock, a Honinotsofun. Es demasiado pronto para considerarlo. Todavía no hemos visto a la madre. Honinotsofun, a Sebasrock. Bueno, puede que sea cierto, la chica de las gafas también tiene algunos rasgos asiáticos, así que no es imposible, pero ¿no crees que la diferencia es demasiado grande como para que no la adopten? Cargar más, 11, ya empezaban a llegar comentarios llenos de personas deseosas de debatir datos inútiles sobre desconocidos en internet. Un sudor invisible se formó en mi rostro inexpresivo. Esto no tiene buena pinta. Sin que yo lo supiera, este mundo parecía haber notado mi existencia de una manera indeseada. Una vez en internet, las cosas ya se habían salido de control, no había nada que pudiera hacer. ¿Qué pasaría si algunos de los personajes principales me vieran allí de repente? ¿Y si esta imagen provocara un inexplicable efecto mariposa? Mil preocupaciones se arremolinaron en mi mente a la vez, pero una cosa era segura. Estoy jodido, las cosas siempre podrían empeorar. Asa, es nuestro turno. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Connie fue la primera en sacarme de mi ensimismamiento. Señaló la fila, que se había reducido considerablemente, y los asientos de la montaña rusa que nos esperaban. Todavía no tenía muchas ganas de subirme a una montaña rusa. De hecho, no podía estar peor, pero al menos el tema logró desviar un poco mi atención. Decidí no darle demasiada importancia a que mi foto se hubiera filtrado sin mi consentimiento y dejé que Connie me guiara hasta nuestros asientos. Un empleado imponente nos recibió con una sonrisa amable y recogió nuestros boletos. Doug y Connie pasaron por el control de seguridad sin problemas, pero surgió un pequeño inconveniente cuando llegó mi turno. Disculpe, señor, usted es el tutor de este niño, ¿verdad? El empleado miró a Doug con expresión seria. ¿Sí, hay algún problema? El hombre revisó los billetes varias veces antes de finalmente suspirar. Señor, aunque esta atracción es para todas las edades, no puedo permitir la entrada a niños menores de 5 años. Del empleado salieron palabras sumamente escandalosas. Sus palabras eran tan absurdas que ni siquiera mi rostro, normalmente impasible, pudo ocultar mi asombro. La entrada que me entregó, curiosamente, cumple con los requisitos mínimos de altura y edad. Legalmente no puedo detenerlo aquí, pero debo advertirle que la falsificación de documentos es un delito grave castigado por la ley. Su tono era imparcial, pero el significado de sus palabras era claro.
Estaba acusando a Doug de mentir sobre mi información personal. Unos ojos silenciosos se volvieron hacia nosotros mientras el rostro de Doug palidecía ligeramente. Parece haber un malentendido. Les aseguro que la información es verídica. Aquí tienen los documentos. Doug actuó con rapidez para controlar la situación. Con expresión impasible, el hombre tomó los documentos que Doug le ofreció y examinó el sello de autenticidad con atención. Pero tras confirmar que el documento era auténtico, su expresión rígida se suavizó, transformándose en una de vergüenza. Disculpe, señor, me equivoqué. El hombre hizo una reverencia en señal de disculpa. Oh, no te preocupes, solo estás haciendo tu trabajo. Afortunadamente, Doug no pareció verse demasiado afectado por la actitud del hombre, aunque la ansiedad en su rostro seguía siendo evidente. Pensándolo bien, entre el incidente en la biblioteca y ahora en el parque de atracciones, Doug probablemente recibió varias miradas incómodas seguidas por mi culpa. Me sentí un poco avergonzado por eso. Era cierto que mi cuerpo era ridículamente bajo, pero que me confundieran con un niño de 5 años era demasiado. Nunca antes había experimentado nada parecido. En mi vida anterior, medía 180 centímetros, 5,9 pies, una estatura superior a la media. Tampoco era la primera vez que mi estatura causaba problemas. No hace mucho, Priyanka me quitó el control remoto del televisor y lo sostuvo en alto solo porque insistí en ver un episodio más de Superdrill. La cruel verdad era que las personas de baja estatura en este mundo apenas tenían derechos humanos. Cuando llegue a casa, encontraré la manera de crecer más. Era un problema que había estado posponiendo, pero al que tarde o temprano tendría que enfrentarme si quería vivir en sociedad. Las gemas podían cambiar de forma natural, pero el proceso era temporal y la región responsable resultaba dañada. Podía aumentar unos centímetros mediante la transmutación, pero añadir materia a mi forma era mucho más costoso que simplemente modificarla. Ya sufría un consumo constante de energía solo para mantener las funciones básicas, y transformar la energía oscura en una extensión de mi cuerpo no me parecía una buena idea, considerando el costo. Quizás podría aumentar mi estatura unos 5 centímetros si estirara ciertas zonas, pero mantener más que eso 24 horas al día, junto con otras operaciones simultáneas, sería insostenible. Incluso mi gem tenía un límite en la cantidad de particiones que podía gestionar. Mi ánimo decayó al pensar en alternativas para aumentar mi estatura. Observé al enorme asistente con abdominales bien definidos. Cada vez que hacía una reverencia en señal de disculpa, sus abdominales parecían tensarse, burlándose de mi masculinidad perdida. Con solo mirarlo sentí que se me pinchaba un nervio en la cara. Lo estaba haciendo a propósito, ¿verdad? Sabía que ese pensamiento no tenía fundamento, pero eso no significaba que no pudiera guardar rencor. Mientras contemplaba sus abdominales definidos, deseé que todas las personas altas del mundo explotaran. Tras solucionar el problema de la altura, empezamos a elegir nuestros asientos. Había 2 asientos por sección. Doug se sentó delante, mientras que Connie y yo nos sentamos juntas atrás. Connie se sentó como si estuviera acostumbrada y me abrochó el cinturón de seguridad. El diseño era muy sencillo e intuitivo. Además, había un espacio para apoyar los pies con seguridad, lo cual fue un alivio, ya que me evitó tener que controlar las piernas por la fricción del aire. Para mayor seguridad, también examiné la estructura general. Algunas sillas parecían mal hechas y había polvo y suciedad en algunas zonas, pero a menos que tuvieras una vista muy aguda, no te darías cuenta. ¿Estás nervioso?, Connie preguntó mientras observaba mi figura apática. Quizás fui un poco cauteloso al principio, pero después de ver que se habían tomado medidas de seguridad, no había nada que temer. No. Me revisó el cinturón de seguridad varias veces y también mi estado general antes de ir a hablar con Doug. Yo simplemente observaba a la gente subir, sin interés alguno. Unos minutos después, la montaña rusa comenzó a moverse. Al principio iba muy despacio, pero poco a poco fuimos subiendo. Tras unos segundos, por fin llegamos a la cima.
En ese instante pude ver cómo los pasajeros contenían la respiración y sus corazones latían más rápido, como si les estuvieran inyectando adrenalina. El carrito se inclinó hacia abajo hasta que comenzó a caer rápidamente. Quizás porque no tenía visibilidad, no me sentí intimidado. No podía oír los gritos de los pasajeros, sentir la presión del aire, ni siquiera los latidos de mi propio corazón. Cada vez que el carrito subía y bajaba, los pasajeros parecían reaccionar, mientras yo permanecía inmóvil. Lo único que indicaba mi movimiento era la energía oscura. Tenía que esforzarme mucho para percibir las reacciones de los pasajeros, incluso en movimiento. Tenía que reconectarme constantemente con la energía del aire. Mantener esa conexión en movimiento requería un mayor esfuerzo cognitivo que hacerlo estando quieto. Como la forma en que estaba gestionando mi energía no era muy eficiente, decidí centrarme simplemente en mi propio cuerpo. Por muy variados que fueran los movimientos, por muy fuerte que soplara el viento o por muy aterradora que fuera la vista, mi impresión era la misma: aburrido. Aunque la escena que tenía ante mí era la frenética atmósfera de una montaña rusa, quizás debido a la falta de estimulación visual, todo parecía más apagado. Al observar a la gente a mi alrededor, todos sonreían o disfrutaban del paseo a su manera. Doug, sentado delante, tenía el corazón latiéndole con fuerza mientras se aferraba a su asiento. Connie, sentada a mi lado, parecía un poco más serena. Miraba hacia arriba, como si admirara algo. Su reacción era claramente diferente a la de los demás. Siempre parecía observar las cosas con admiración. Había sido igual en el restaurante, y ahora se repetía en medio del ritmo frenético de la montaña rusa. Como estaba aburrido, volví a analizar los ojos de Connie. Ver a través del reflejo de los ojos de alguien requería un gran esfuerzo, debido a la pequeña escala y al hecho de que estábamos en movimiento, pero no era imposible. Al analizar las imágenes reflejadas en los ojos de Connie, se formaron en mi mente dos imágenes. No eran planos perfectos, sino imágenes circulares con la forma de sus ojos. Resultaban un poco más difíciles de interpretar con claridad, pero al combinarlas mentalmente, se complementaban entre sí. Utilicé mi imaginación y mi capacidad de evaluación conjuntamente para mejorar la calidad de la imagen, de forma similar a cómo funcionan los filtros de imagen modernos en los programas de edición. Fue una tarea difícil, pero sorprendentemente divertida. Me encontré inmerso en la aplicación de capas de retoque sobre las imágenes reflejadas en los ojos de Connie. Aumenté el contraste para que los detalles fueran más fáciles de percibir y aplané la imagen minimizando las distorsiones. Era como si la vista que recibía a través de los ojos de Connie hubiera sido un video de 240p, y después del procesamiento, logré elevar la calidad a 720p. La imagen de la montaña rusa se hizo entonces más nítida para mí, casi como si viera el mundo a través de los ojos de Connie. Incluso pude simular la sensación de movimiento hasta cierto punto. No era del todo preciso, más bien como llevar unas gafas de realidad virtual. Nada era realmente real, pero a través del flujo continuo de imágenes, parecía surgir una sutil capa de realismo. La vista de Connie temblaba con cada ascenso. Sus párpados se cerraban cuando el viento arreciaba, y yo podía ver las luces del parque debajo de nosotros, iluminando el camino que teníamos por delante. Había tantos estímulos que casi me quedé en blanco. El mundo visto a través de los ojos de Connie era mucho más fascinante que el mío. Incluso las leves distorsiones en su visión añadían un toque único de realismo a la imagen. Estaba tan absorto en la imagen que tenía delante que no me di cuenta de que ya no podía enfocarme en nada más allá de los ojos de Connie. Cuando la montaña rusa llegó a su punto más alto, cerró los ojos con fuerza por un instante y se aferró al cinturón de seguridad como si se preparara para la caída. Segundos antes del descenso, Connie abrió los ojos con cautela y miró al cielo. En el punto más alto de la atracción, las luces parecían más vívidas que nunca. Un cielo estrellado se extendía con claridad ante los ojos de Connie.
No brillaba lo suficiente como para distinguir todos los detalles, pero los destellos de luz parecían cuadros pintados a mano. Y, como cualquier artista, no pude evitar admirar la vista que tenía ante mí. Sentí que me faltaba el aire, tal vez igual que a Connie en ese momento. Sin embargo, esa visión duró poco. El carrito, al llegar a la cima, se inclinó hacia adelante, y el universo estrellado fue reemplazado por el frenesí del descenso. No pude evitar sentir una punzada de arrepentimiento cuando la imagen se cortó de repente. Fue como volver a ver el final de la primera temporada de Super Drill y enfrentarme a ese maldito final en suspenso donde el pequeño Drill traiciona a Super Drill. Antes de que me diera cuenta, algo extraño apareció en el borde de la visión de Connie. ¿Qué era eso? Curiosa, Connie giró ligeramente la cabeza, y la imagen de una joven de cabello oscuro y ojos verdes apareció ante sus ojos. Una manita se extendió hacia el rostro de Connie como si intentara recuperar la imagen perdida en la caída. En esos ojos apagados y vacíos, el reflejo de Connie brillaba tenuemente, como si fuera lo único que los llenaba. Y en ese reflejo, noté algo que no había podido ver solo a través de sus ojos. En ese preciso instante, Connie sonreía radiante. Con su mano izquierda, Connie tomó la mano que le extendí y entrelazó nuestros dedos. No podía sentir su tacto, pero por un instante, tuve la ilusión de sentir calor en su palma. A través del reflejo en los ojos sin vida de la chica, vi a Connie mirándome. Con una sonrisa, movió lentamente los labios incluso en medio del descenso caótico. Es bastante divertido, ¿verdad? Me preguntaron si había disfrutado de la experiencia. Mi reflejo en los ojos de Connie pareció detenerse un instante, hasta que una leve sonrisa se dibujó en su rostro inexpresivo. Debo admitir que fue uno de los momentos más agradables que he vivido en mucho tiempo. La montaña rusa terminó antes de lo previsto. Connie pareció disfrutar mucho del paseo, mientras que Doug pareció tener algunas dificultades durante el recorrido, aunque logró llegar hasta el final. Naturalmente, después de la montaña rusa, nos subimos a otras atracciones, pero ninguna fue tan divertida. Además, mi condición me imponía muchas limitaciones. Atracciones como las casas encantadas o los autos de choque requerían un esfuerzo físico que no podía realizar. Ninguno de ellos lo mencionó directamente y evitaron deliberadamente esos viajes, pero fue una verdadera lástima que mi condición provocara estas preocupaciones. Pasamos poco más de una hora en el parque de atracciones, y durante ese tiempo, disfruté de las atracciones mientras analizaba los ojos de Connie. Nunca había usado mucho mi imaginación para procesar las imágenes analizadas por la función de evaluación, a menos que la combinara con la función de transmutación. Sin embargo, al usar la función de evaluación con menor intensidad en los ojos o las gafas de Connie e interpretar las imágenes mentalmente, gasté menos energía que con un análisis profundo. Lo que hacía mentalmente era similar a lo que hacen las consolas para procesar juegos FPS complejos: tomar imágenes de menor calidad y filtrarlas para que parezcan de mayor calidad y mejorar el rendimiento. No era necesario que la imagen base fuera siempre de alta calidad. Si aplicaba un poco de potencia a la función de evaluación, podía visualizar las formas de los objetos en blanco y negro. Con más potencia, podía ver cada detalle, hasta la molécula más pequeña. Pero, ¿era realmente necesario? Usando mi imaginación, incluso una imagen de baja calidad podía volverse más nítida. E incluso sin color, con solo interpretar los tonos de gris, podía adivinar los colores aproximados en mi mente. Pensaba que este viaje no me aportaría nada útil para mi rehabilitación, pero terminé obteniendo beneficios que no me había imaginado. No aumentando mi capacidad de procesamiento, sino reduciendo la cantidad de datos que mi dispositivo tenía que procesar. Esto hizo que las imágenes fueran menos fiables, pero mucho más económicas y viables para el uso diario. Y eso era justo lo que necesitaba. Calculé que podría ahorrar al menos un tercio de la energía que uso diariamente para ver. Claro que esto también tenía un costo, ya que usar mi mente requería capacidad de procesamiento. No podía procesar imágenes tan detalladas de una sola vez.
Era fácil suponer que procesar imágenes pequeñas era más sencillo, pero no era cierto. A veces, analizar pequeños detalles resultaba más difícil que analizar detalles grandes. La clave no estaba en el tamaño de la imagen, sino en la cantidad de información que contenía. Por eso, solía concentrar mi atención en percibir solo las formas básicas. El método tradicional que utilizaba para analizar mi entorno consistía en usar la energía oscura que me rodeaba para tocar la superficie de los objetos. Este proceso prácticamente no consumía energía. En resumen, lo que veía por defecto no era el objeto en sí, sino la energía oscura que lo rodeaba y le daba forma. Al activar la función de evaluación en la superficie analizada para ver en lugar de sentir, la capacidad se volvió activa en lugar de pasiva. Quizás, aparte de la evaluación y la transmutación, la manipulación de la energía oscura era mi única habilidad pasiva. No era un poder realmente independiente. Más bien, era una de las herramientas incluidas en el paquete de transmutación. Aún así, la evaluación dependía en gran medida de ella, hasta el punto de que no podía imaginar cómo alguien podría usar esa habilidad sin poder manipular la energía oscura. La evaluación no solo dependía de la transmutación, sino que la transmutación también dependía de la evaluación. Solo podía ver la energía oscura porque esa era la evaluación mínima que me proporcionaban. Sin ella, dudaba que pudiera percibirla siquiera con mi gema. Muchas gemas en la serie usaban sus poderes, pero nunca parecieron capaces de realizar tareas tan delicadas como yo. Estas habilidades eran tan complementarias que resultaba casi sospechoso que yo las poseyera. Todo encajaba a la perfección como para ser una simple coincidencia. Aunque estos poderes provenían de mi alma, nunca me había planteado seriamente otro factor. ¿Por qué los tengo? ¿Por qué mi alma posee tales poderes? ¿Fue un proceso natural o alguien me los otorgó deliberadamente? Estas preguntas rondaban mi mente, aunque ninguna tenía respuestas claras o definitivas. Decidí anotarlas en mi cuaderno para reflexionar sobre ellas más adelante. Dudaba encontrar una respuesta concluyente, pero tampoco es que solo tuviera 1 o 2 días para pensarlo. De hecho, había algo aún más importante que considerar que el origen de estos poderes. Podía ver a Connie empujando mi silla de ruedas a través de sus ojos. En 1 hora analizando solo sus ojos, ahorré no solo 1/3, sino casi la mitad de la energía que normalmente necesitaría para ver con esa capacidad. Aún con la limitación de un campo visual estrecho y la dificultad de interpretar el habla solo con imágenes en lugar de utilizar la energía oscura para rastrear el movimiento de la mandíbula, este método resultó más económico que mi enfoque habitual. Era mucho más sencillo centrarme en una sola imagen que formar varias en mi mente para obtener una sola información. Puede que gastara un poco más de energía si usara este método constantemente, pero en general, seguiría costando menos que lo que uso a diario, y además ofrece la ventaja añadida de poder ver a distancia. Teniendo esto en cuenta, decidí poner a prueba mi cuerpo. Los ojos producían imágenes naturalmente más débiles, pero podía modificar mi cuerpo gradualmente. La región responsable de reflejar las imágenes en los ojos era la córnea, e incluso las gemas tenían estructuras similares. Al alisar y solidificar la superficie corneal, la difusión de la luz disminuiría y la visión se volvería más nítida. En resumen, estaba convirtiendo mis ojos en espejos perfectos. Por supuesto, mantuve los ojos cerrados. Al fin y al cabo, estábamos en público y cualquier cambio drástico se notaría fácilmente. Mi objetivo era mejorar su capacidad de reflejo y agrandar ligeramente el iris y la pupila para que reflejaran mejor la luz. Tras completar el proceso, que duró unos minutos, finalmente abrí los ojos. Mis ojos no se veían muy diferentes a como eran antes. Si tuviera que señalar un cambio, sería que parecían tener un poco más de vida. El efecto espejo, de una forma u otra, añadía un ligero brillo a mis ojos, y al estar un poco más abiertos, mi aspecto parecía algo más infantil. Aún así, a primera vista no era un cambio muy notorio.
Si bien el resultado visual fue satisfactorio, era hora de comprobar si las imágenes reflejadas eran realmente funcionales en la práctica. Extendí la energía por todo mi cuerpo y me concentré en manipular la energía que ya estaba dentro de mí. Envolví mis globos oculares con ella. Ante mí aparecieron dos imágenes similares. La calidad no era tan nítida como la de un espejo, pero eran mucho más definidas que las que había obtenido de Connie. Repetí el proceso una vez más, eliminando la imagen de mi nariz de los bordes y fusionando las dos vistas, creando una sensación de profundidad. Con cada movimiento, reemplazaba las imágenes para crear la ilusión de movimiento. Incluso podía controlar cuántas imágenes procesaba a la vez, de forma similar a los fotogramas por segundo en un vídeo. Era diferente a analizar objetos estáticos a mi alrededor, ya que estas imágenes cambiaban constantemente. Sin embargo, como mi energía estaba concentrada por completo en mis ojos, incluso ese proceso complejo se volvió manejable. Por primera vez en mucho tiempo, pude ver mi cuerpo desde una perspectiva en primera persona, en lugar de la perspectiva en tercera persona que había estado utilizando. Lo primero que noté fue lo baja que era en realidad. Desde este punto de vista, las tiendas de campaña y la gente a mi alrededor parecían altísimas. Solo podía verles la barbilla y tuve que esforzarme mucho para ajustar el movimiento de mis ojos y mi cabeza. Mi visión flaqueaba de vez en cuando, aunque seguía siendo más estable que la de Connie, probablemente porque estaba sentada en una silla de ruedas. Levanté las manos y las coloqué frente a mis ojos, mirándolas fijamente como si fuera la primera vez que las veía. Observé cómo la luz se filtraba entre mis dedos y la delicadeza con la que se movían. Estas eran las manos que usaba a diario para dibujar, y también las mismas que fabricaron las herramientas para mi escape. Eran tan pequeñas y frágiles que parecían que se romperían al menor contacto. Sin embargo, durante quién sabe cuánto tiempo, había vivido imprudentemente en este cuerpo desconocido, hasta el punto de ni siquiera darme cuenta de lo extrañas que eran realmente esas manos. Quizás si no hubiera perdido el sentido y me hubiera sentido desconectada de este cuerpo, no me habría dado cuenta de lo rápido que me estaba adaptando a él. La imagen de mis manos humanas se superponía con estas más pequeñas, aunque la imagen de mi antiguo cuerpo era mucho menos precisa que los recuerdos que tenía de cuando era una gema. Tomé mis lápices, abrí mi cuaderno y comencé a dibujar. Poco a poco, una imagen fue tomando forma en el papel. Basándome en mis recuerdos, dibujé a un joven. Era de complexión delgada, con algunas cicatrices dispersas por el cuerpo, y vestía la ropa sencilla de un trabajador común. Era alto y fuerte, como alguien que había entrenado su cuerpo desde la infancia. ¿Y su rostro era? ¿Qué aspecto tenía mi cara? Por mucho que intentara recordar, solo aparecía en mi mente una imagen vaga y borrosa. A diferencia de mis recuerdos recientes, los recuerdos humanos me resultaban muy difíciles de comprender. Sin terminar el rostro de aquella figura, dibujé otra imagen, una muchacha que apenas alcanzaba la mitad de la altura del hombre, con un cuerpo delgado y delicado. Cada detalle había sido plasmado a la perfección en el papel, casi como una fotografía, e incluso la expresión apática era idéntica. Observé ambos dibujos con mis propios ojos, y luego las manos que los habían creado. No podía verme reflejada ni en la figura frágil de la derecha ni en la figura fuerte de la izquierda, y esa constatación me resultó extrañamente asfixiante. Entre las dos figuras, comenzó a formarse un nuevo boceto, pero a diferencia de los demás, carecía de forma. Mi mano se detuvo tras la primera línea, incapaz de continuar. ¿Cuándo se había vuelto tan ajena a mí mi antigua persona? Cuando reencarné, mi reacción ante este cuerpo fue una mezcla de admiración y ansiedad. Sin embargo, con el tiempo, caminando día tras día sobre esas pequeñas piernas en un mundo abandonado, dejé de importarme. Finalmente, simplemente lo acepté sin pensarlo mucho. Para empezar, no tenía muchas opciones. Pero como dicen, los efectos de la guerra no se manifiestan en el campo de batalla, sino cuando regresas a casa y te das cuenta de que tu antigua vida nunca volverá.
Había estado evitando este tema, sepultado bajo preocupaciones y problemas cotidianos. Pero ahora, en este parque de atracciones, mientras observaba a los niños jugar con sus padres y visualizaba mi propio reflejo entre ellos, el miedo me invadió. Porque la realidad que tenía delante se volvía cada vez más inmersiva. Estaba olvidando quién era mientras me veía obligada a vivir con mis peores traumas. Mi identidad humana siempre estaba presente, pero no de una manera agradable, recordándome quién había sido alguna vez. Ya estaba muy lejos de quien solía ser y no tenía claro quién era ahora. Y, al parecer, estaba pasando por una crisis de identidad. Suspiré y cerré el cuaderno que tenía sobre las piernas. ¿Por qué la mente humana tenía que ser tan problemática? Ni siquiera era humano, pero de alguna manera, solo las peores características de esos rasgos se habían transmitido conmigo. Aunque me repetía a mí misma que mi pasado había quedado atrás y que esta era mi nueva vida, emocionalmente, una parte de mí aún se resistía. Quizás solo el tiempo nos dé una respuesta. En medio de esta melancolía, una escopeta apareció repentinamente en mi campo de visión. Interrogación de cierre. Miré el objeto con ojos perplejos. Cuando me di la vuelta, Connie estaba de pie a mi lado, sosteniendo el rifle con una expresión inocente. Detrás de ella, Doug discutía con un hombre de aspecto sospechoso que llevaba bigote. Sobre el mostrador, entre ellos, había otras pistolas de juguete sin munición, y dentro de la tienda, varios juguetes de tiro al blanco estaban expuestos. Parecía que, mientras yo estaba absorto en mis pensamientos, ellos dos se entretenían practicando tiro al blanco. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de dinero que quedaba en la cartera de Doug, el resultado no parecía muy alentador. ¿Tú también quieres probar? La pistola que me dio Connie tenía 3 de las 5 balas disponibles. Debió de haberlo intentado varias veces antes de rendirse. La situación me tomó un poco por sorpresa, pero asentí y acepté el arma. Acerqué mi silla de ruedas al mostrador sin mucho entusiasmo y eché un vistazo a los juguetes expuestos. Dudaba que alguno me llamara la atención. O al menos eso es lo que yo creía. Al fondo del estante, escondida tras los demás juguetes, vi una figura de Drillman. Su capa ondeaba majestuosamente, a pesar de estar cubierta de óxido, con una gracia sublime. Era la imagen de un héroe sacrificando su vida por los demás. Era claramente una referencia a los acontecimientos de la segunda temporada, cuando Super Drill, tras ser traicionado por Little Drill y arrojado al desguace, siguió luchando contra la inmundicia de la sociedad, incluso mientras sufría los efectos del óxido radiactivo. No puedo creerlo, una edición exclusiva y de primera calidad, solo para coleccionistas. Pensaba que todo era una leyenda urbana de internet, pero el juguete en cuestión existía y lo tenía justo delante. Todos los pensamientos complejos anteriores, e incluso el leve, imperceptible e inestable resplandor, desaparecieron de unigema. La lujosa imagen de la edición limitada ocupaba mis pensamientos más que todas las deudas que mi padre había dejado tras su muerte juntas. En ese momento, solo una cosa era segura en mi mente. Lo necesito. Iba a conseguir ese juguete, aunque fuera lo último que hiciera. Fin del capítulo 66.